Buenos días, camaradas. Quería compartir con ustedes la aplicación de la dialéctica materialista a una noticia que se dio a conocer hace pocos días: la detención por parte de los tribunales bolivianos a la expresidenta boliviana, la señora Áñez, quien asumió el cargo de presidente tras el golpe contra Evo Morales en Bolivia. De un lado, para aplicar nuestro método, la dialéctica materialista, que es el único método científico que existe para conocer la realidad, vamos a analizar la interpretación del señor Fabián Harari, ahí lo tenemos, realizada hace 19 horas en su página Razón y Revolución, y la interpretación de Ángel Guerra Cabrera de la misma noticia. En primer lugar, además de analizar el contenido de los discursos del texto, en el caso del señor Fabián Harari es un texto realizado en forma oral en una radio argentina del grupo Razón y Revolución. En el caso de Ángel Guerra Cabrera es un texto publicado en el órgano revolucionario Emancipación en Colombia. Pero ¿quiénes son? Lo primero que tenemos que hacer es, además de estudiar el contenido del texto, de la opinión de cada uno de los dos contendientes, en cuanto que tienen visiones diametralmente opuestas de lo que sucedió, tenemos que hacer una referencia de quién es quién, por qué los elegimos. El señor Fabián Harari es un miembro del grupúsculo antimarxista Razón y Revolución, liderado por el señor Eduardo Sartelli, viejo conocido acá del canal. Y por otro lado tenemos al señor Ángel Guerra Cabrera, periodista y analista político cubano, en este caso todo lo contrario, perteneciente al marxismo. Participó en la lucha contra la dictadura de Batista y después del triunfo de la Revolución Cubana ocupó diversas funciones en las milicias nacionales revolucionarias y el Partido Comunista de Cuba. Bueno, ahora vamos a lo que afirman. El título, digamos, que resume toda la posición del antimarxista Fabián Harari se reduce a que esta medida de detención, de prisión efectiva, dictada contra la señora Áñez, es cárcel a una perejil y un par de ministros y militares. Por otro lado, acá vemos lo que dice el marxista Cabrera. Dice que marca un hito fundamental en el restablecimiento del régimen constitucional y de la justicia en ese país. Vemos como la lógica, ¿no? Cada uno desde el antimarxismo, Fabián Harari, dice que lo minimiza al extremo, y el otro, Ángel Guerra Cabrera, lo maximiza también al extremo. Vemos como las dos visiones son opuestas y que no podía ser de otra forma. El señor Fabián Harari está en una cruzada que es la misma que sigue, siguiendo el lineamiento político de su agrupación, Razón y Revolución, cuyo fin es
aplicar el trotskismo a la realidad política de Argentina y de la región. Esa visión, mediante la manipulación forzada de la realidad, que lo lleva al señor Fabián Harari, en este caso, a decir que negar que hubo un golpe de Estado en Bolivia y fundamentar o justificar su tesis de que esto es algo que no tiene ningún impacto, que no es nada, no es una medida loable ni buena para Bolivia. Dice que esa medida obedece al derrumbe electoral del MAS y es una medida que busca disciplinar para que no rompan dirigentes del MAS con Evo Morales. Es decir, es el uso de la justicia para encarcelar opositores. Es decir, blanquea a la señora Añez, que en ningún momento hizo un golpe de Estado, según ellos, y que simplemente era una opositora a la cual se detuvo. En el caso de Cabrera, explica que incluso la investigación, en esta investigación también está comprendido Camacho, que fue uno de los protagonistas fundamentales del golpe. En el caso de Harari dice que no se animaron a ir contra Camacho. No fue citado todavía, pero puede ser citado en el futuro, ¿no? Obviamente sí, está a cargo de una gobernación de Santa Cruz y además acá explica cómo tan solo el dictado de la medida de prisión ha llevado a la activación sediciosa de los llamados comités cívicos de la parte oriental y separatista del país. Es decir, muy por el contrario, que es una medida de simple amenaza a opositores y a los propios, como dice el Fabián Harari, tergiversando absolutamente la realidad, es una medida de alto impacto político que ha sido observada con mucha atención en la región y que ya ha tenido consecuencias políticas. Además, ni bien triunfaron el candidato del MAS, como dice acá la nota, los militares Williams Kaliman y su sucesor Carlos Orellana se fueron, ¿no? Uno a Estados Unidos y otro a Colombia, ya que se veían venir esta situación, ¿no? Como próximos juzgados. Debemos aplicar constantemente la dialéctica materialista. Para ese fin nos sirven muchísimo agrupaciones antimarxistas que, si bien son absolutamente intrascendentes en la política, por suerte, es decir, Razón y Revolución no tiene absolutamente ningún peso político en Argentina, y sin embargo nos ayuda muchísimo a entender cuál es el camino que debemos seguir, apartando a estos antimarxistas, exponiéndolos públicamente para que todo el mundo conozca su accionar político contrarrevolucionario y nos ayuda a comprender la realidad. En un momento de la charla, el señor Harari atacaba a los troquistas del FIT porque se estaban convirtiendo en intrascendentes. El motivo era que se habían convertido en kirchneristas, siendo que en realidad las agrupaciones que conforman el FIT no lo son, pero tampoco son lo suficientemente antikirchneristas que le gustaría al señor Harari, por lo tanto los ataca, marcándoles el camino, ¿no?, de alejamiento, de ruptura con el kirchnerismo, a posiciones en las cuales se siente mucho más cómodo Razón y Revolución, es decir, un trotskismo consecuente, extremo, de total aislamiento de la vanguardia obrera con respecto a las otras clases representadas por, entre otras organizaciones, el kirchnerismo, más precisamente el kirchnerismo de izquierda o quienes militan en ese sector.
Bueno, para terminar, vamos a citar textualmente lo que dice el señor Ángel Guerra Cabrera sobre que el juicio contra Áñez se inserta centralmente en la disputa por nuestra región entre las fuerzas neoliberales, antidemocráticas por definición, y las progresistas democráticas por vocación. Exactamente, esta disputa se centra, o digamos, es un nuevo capítulo de esta confrontación en la cual tenemos a la señora Áñez, que no hay ninguna perejil, por supuesto, el señor Camacho, mucho menos, que está a cargo de fuerzas de choque fascistas, Santa Cruz de la Sierra, y el MAS de Evo Morales, que representa los sectores más progresistas, democráticos, representantes de campesinos, burguesía urbana, rural y sectores obreros. En ese sentido tenemos que ver esta confrontación y tenemos que entenderla. Pero repito, seguir muy de cerca, identificar los marxistas de cada uno de nuestros países, tiene que seguir muy de cerca tanto a las opiniones de los marxistas, de cómo los marxistas en cada país analizan la realidad y cómo se mantienen fieles al marxismo, a la aplicación de la doctrina revolucionaria del proletariado, como el señor Cabrera, y también seguir de cerca, muy de cerca, a señores como Fabián Harari, Eduardo Sartelli, que militan en el antimarxismo, para acercarnos a las posiciones marxistas y alejarnos consecuentemente de las posiciones antimarxistas y llegar a una cabal comprensión de la realidad. De eso se trata. En cada uno de nuestros países, repito, debemos identificar claramente a los sectores troquistas, antimarxistas. En Argentina, Razón y Revolución. En Uruguay, en Colombia, en Brasil, cada marxista nacional de esos países debe realizar esta tarea. Seguirlos, analizar, estudiar cómo ellos aplican su antimarxismo, criticarlos, para lograr dos objetivos: separar a la vanguardia del antimarxismo y, por otro lado, tener una cabal comprensión de la realidad para transformarla en sentido revolucionario. Pensaremos, camaradas.